Buenas noches, compañeros, ya se acomodaron, ya salieron del curso anterior, ya se comieron su champurrada ahí con una tacita de café y recargaron baterías para continuar con la siguiente, ¿verdad? Que ahora estamos en lo que es la condición jurídica de los extranjeros. Como ven, el tema es bastante amplio, ¿verdad? Ya hemos recorrido lo que es la Constitución y algunas otras leyes ordinarias, y también tenemos pues el Código de Migración. Pero como ustedes ven, hay en las otras leyes disposiciones que tocan también, ¿verdad? El derecho internacional privado. Por ejemplo, el artículo 13 del Código de Trabajo, ¿verdad? Que dice, prohíbe a los patronos emplear menos de un 90% de trabajadores guatemaltecos. ¿Qué está diciendo acá? Que es permitido emplear extranjeros. Es permitido. Y es permitido también y obligación darles un salario a cambio de su trabajo. Porque nos dice, ¿verdad? Se prohíbe a los patronos emplear menos de un 90% de trabajadores guatemaltecos y pagar a estos menos del 85% del total del salario. Esa es una norma de derecho internacional privado, ¿verdad? Habla de específicamente en las estaciones laborales. Extranjeros trabajando en Guatemala, pero también está guatemaltecos trabajando en el extranjero. Y nos dice siempre el Código de Trabajo, ¿verdad? Se prohíbe celebrar contratos con trabajadores guatemaltecos para la prestación de servicios o ejecución de obras fuera del territorio de la República, sin permiso previo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Aquí también está reconociendo, pues, la contratación de guatemaltecos para trabajar en el extranjero. Como ven, normas de derecho internacional privado. Por ejemplo, el Código Civil, por decirles algo también, ¿verdad? El Código Civil, por decirles algo, también nos contiene algunas situaciones relacionadas por el extranjero. Vamos a, por ejemplo, dice, los extranjeros no están obligados a aceptar el cargo de tutor o protutor. En Guatemala, ¿verdad? Los extranjeros no están obligados a aceptar el cargo de tutor o protutor, sino en el caso que se trate de sus parientes o connacionales. ¿Ya? Tenemos también, ¿verdad? Ese precepto que tiene dentro de esa relación el elemento extranjero, ¿verdad? Por ejemplo, matrimonio celebrado fuera de la República. El matrimonio celebrado fuera del territorio nacional en la forma y con los requisitos que en el lugar de su celebración establezcan las leyes, producirá sus efectos en la República. ¿Qué principio es ese? ¿Qué principio estamos viendo ahí? Artículo 86 del Código Civil. El matrimonio celebrado fuera del territorio nacional, en la forma y con los requisitos que en el lugar de su celebración establezcan las leyes, producirá todos sus efectos en la República. A no ser que, ahí empieza otra hipótesis, ¿verdad? A no ser que medie impedimento absoluto para contraerlo por alguna de las causas que determine este código. ¿Qué principio de derecho internacional privado tenemos ahí? El locus regit actum, ¿verdad?
¿Qué otra cuestión? El contrayente que fuere extranjero o guatemalteco naturalizado deberá comprobar en forma fehaciente su identidad y libertad de Estado previamente a la celebración del matrimonio y se publicarán edictos, etcétera. Como ven, estos tienen el elemento extranjero, ya están en el Código Civil. Entonces, en diferentes códigos vamos a ir encontrando todo ese tipo de normativas, ¿verdad? Todo ese tipo de normativa. Entonces, aquí estamos hablando que la libertad de Estado, ¿verdad?, se rige por la ley, ¿verdad? ¿Y cómo se comprueba la libertad de Estado? ¿Verdad? Por medio de la ley personal, del domicilio, de la nacionalidad de la persona que desea comprobarlo. Y ahí estamos, ¿verdad? Como ven, en otros códigos también pues vemos situaciones que tienen relación directa con el derecho internacional privado. Sin embargo, hay una ley especial, ¿verdad? Ya habíamos visto el Código de Migración que establece todo lo relacionado con el estatus migratorio de las personas. Vimos que se compone básicamente de 3 libros, ¿verdad? Derechos en general en el libro 1, Sistema y Políticas Migratorias en el libro 2, y lo que respecta al libro 3, Disposiciones finales y transitorias y derogatorias. El libro 1 se compone a su vez de 2 títulos. Título 1, Derecho a migrar y los derechos de las personas migrantes. Ven qué interesante, ¿verdad? O sea, la migración se le reconoce como un derecho. Ese está relacionado íntimamente con el derecho de libre locomoción. Nosotros tenemos libre locomoción por el mundo. Obviamente, tenemos que guardar ciertos cánones legales, ¿verdad?, para poder hacerlo. Pero en principio, todos tenemos el derecho de libre locomoción por el mundo, ¿verdad? Entonces, derecho a migrar y los derechos de las personas migrantes. Este a su vez se divide en 5 capítulos. Así, derechos. Derechos y condiciones especiales. Derecho a los trabajadores migrantes y familiares. Aquí habla del derecho laboral, ¿verdad? El migrante, el extranjero, con relación al derecho del trabajo. Derecho de los trabajadores migrantes y familiares. Derecho a las personas víctimas de trata. Y derechos al reconocimiento del estatuto de refugiado, asilo político y asistencia humanitaria. Esto también lo tenemos en nuestra Constitución, que habla sobre el asilo, ¿verdad?, y la extradición. El título 2 del libro 1, Derechos en General, título 2, Derecho Migratorio. Capítulo 1, Disposiciones Generales. Capítulo 2, Obligaciones y prohibiciones de la persona migrante. Capítulo 3, Ingreso de personas extranjeras a Guatemala. Capítulo 4, ahí van a empezar lo que son los estatus migratorios, muy importante. ¿Qué estatus migratorio reconoce nuestra ley, verdad? Permanencia de personas extranjeras y su estatus ordinario migratorio, ¿verdad? Diríamos un estatus ordinario, ¿verdad? Capítulo 5, estatus extraordinario migratorio, otro estatus, ¿verdad?, el extraordinario. Y estatus migratorio especial. Estatus migratorio especial, ¿verdad?
3 estatus migratorios reconoce nuestra ley, ¿verdad? Ordinario, extraordinario y especial. Todo esto nos va a llevar a un cúmulo de derechos y obligaciones con relación a la persona, al extranjero, de qué se trate, ¿verdad? El capítulo 7, egreso de personas extranjeras de Guatemala. Capítulo 8, documentos de identidad y de viaje. ¿Cuáles son los documentos de viaje? ¿Cuáles son esos documentos, ¿verdad? Que regularmente de una vez nos identifican? Documentos de identidad y documentos de viaje, ¿verdad? Y planes de regularización migratoria. El libro número 2, a su vez, nos habla de sistemas y políticas migratorias y se compone de 3 títulos. Sistema migratorio guatemalteco, procedimientos, toda el área procedimental, ¿verdad? Y medios de transporte. Lo que respecta al título 1, sistema migratorio guatemalteco y políticas migratorias. Entonces, aquí tenemos muy claro que sistema migratorio y política migratoria no son lo mismo, son diferentes, ¿sí? Sistema migratorio, política migratoria, no son sinónimos, ¿verdad? Después viene Autoridad Migratoria Nacional. ¿Quién es la Autoridad Migratoria Nacional? Instituto Guatemalteco de Migración. Esta a su vez se divide en 2 secciones, se subdivide en 2 secciones. Sección 1, Dirección General. Sección 2, Subdirector General. De ahí viene el capítulo 4, Subdirecciones. 5, órganos asesores de la Dirección General. Capítulo 3, carrera migratoria. Imagínense una carrera migratoria. Capítulo 7, relación interinstitucional. Capítulo 8, Instituto Guatemalteco de Migración y el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala. Esta creo que ya la han oído mencionar ustedes, ¿verdad? Consejo Nacional de Atención al Migrante en Guatemala, que desarrolla una labor muy importante esta institución, muy, muy importante, en lo que a derechos humanos respecta, ¿verdad? Capítulo 9, Consejo de Atención y Protección. Capítulo 10, Seguridad en Puestos Migratorios. Título número 2, Procedimientos. ¿Procedimientos sobre qué? ¿Verdad? ¿Qué dice procedimientos? ¿Sobre qué? Entonces, aquí nos habla de determinados capítulos. El capítulo 1, procedimiento para la protección de niños, niñas y adolescentes no acompañados y separados de su familia. Fíjense, para eso. Capítulo 2, procedimiento para la protección y determinación del estatuto de refugiado en el estado de Guatemala, el refugiado. Capítulo 3. Criterios generales para los procedimientos de regularización de personas extranjeras. Capítulo 5. Faltas y sanciones del migrante. Hay obligación, hay deberes, ¿eh? No solo derechos. Capítulo 5. Procedimiento para la atención de familias de personas reportadas como desaparecidas a causa de la migración. Mucha gente ha desaparecido en esta situación. Porque acuérdense ustedes que lo que menos tratan es tener contacto con las autoridades, y si les pasa alguna cuestión grave, ¿quién por ellos? Título 3. Medios de transporte. Capítulo 1. Criterios de regulación y regulación general. Y autorizaciones. Entonces también el transporte no es porque sí, también lleva su regulación muy específica.
Y el libro 3, por su parte, habla sobre disposiciones finales, transitorias y derogatorias. Título 1. Disposiciones finales y transitorias. Capítulo 1, disposiciones finales. Capítulo 2, transición y derechos laborales. Fíjense ustedes, hasta aquí nos sale derechos laborales. Capítulo 3, disposiciones transitorias. Capítulo 4, reformas y derogación de la legislación nacional. Esta ley deroga, esta ley también deroga determinadas leyes, ¿verdad? Pero no, en forma general, no deroga una totalmente, sino que parcialmente. ¿Ven ustedes? Y eso da un poco de problema, porque deja una parte de la ley anterior. Se deroga el decreto 95-98 del Congreso de la República de Guatemala, ley de migración, en lo siguiente, fíjense, en lo siguiente. Y hay que ver qué fue, ¿verdad? Son hasta la letra L. El título 1, del título 1, el capítulo único y los artículos unidos. El título 2, los capítulos, y así va. ¿Sí? Es un problema. Para mí hubieran derogado todo de una vez, ¿verdad? Porque hay que estar viendo, pues muchas de estas versiones ya vienen actualizadas, ¿verdad? Pero siempre es un problema. Por ejemplo, se quedó vigente lo que se refiere a delitos y faltas en materia migratoria, ¿verdad? Eso sí quedó vigente. Bueno, entonces, como vimos, su preámbulo señala 3 bases constitucionales fundamentales. La primera es la que se refiere a el derecho de libre locomoción. Esa es la fundamental. Ese es el derecho fundamental que protege el Código Migratorio. El derecho de libertad de locomoción. Esto lo tenemos ubicado en el artículo 26 constitucional. Pero también se acompaña de otros artículos, como el artículo 2, deberes del Estado, ya lo vimos, ¿verdad? Y protección a la persona en el capítulo 1. Esas son las bases constitucionales. Habla también de los trabajadores migrantes, de las personas migrantes, de los derechos humanos, del asilo, el refugio y el derecho humanitario, etcétera, ¿verdad? Eso lo vimos el día de ayer. Entonces, en el capítulo 1 que habla de derechos, el derecho a migrar y derecho a las personas migrantes. De los derechos en general, ¿verdad? El título 1 que se refiere al derecho a migrar. El Estado de Guatemala reconoce el derecho de toda persona a emigrar o inmigrar. Por lo cual, el migrante puede entrar, permanecer, transitar, salir y retornar al territorio nacional conforme a la legislación nacional. Aquí ya está, pues, entrando en materia, ¿verdad? ¿Qué es, verdad? ¿Cuál es el derecho que reconoce el Estado cuando hablamos de migración? Está reconociendo un derecho que tienen o que tenemos todas las personas, ¿verdad? De la libre locomoción, de trasladarnos de un lugar a otro. Y por tal motivo, ¿verdad? Se puede entrar, permanecer, transitar, salir y retornar nuevamente al territorio nacional. Entonces, en primer lugar, se reconoce, ¿verdad?, ese derecho migrante, ¿verdad? Pero también le reconoce el derecho, dice, de acceso a dependencias del Estado. Ese artículo también lo tenemos en la Constitución, ¿verdad ustedes? En su artículo 29, libre acceso a tribunales y dependencias del Estado. Y aquí sí lo reconoce el Código de Migración. El Estado garantiza a toda persona
que se encuentren en el territorio nacional en plena igualdad de condiciones acceder a servicios públicos de seguridad, de salud, de educación, trabajo, vivienda, etcétera, ¿verdad? Párrafo segundo, los extranjeros podrán acceder a las dependencias del Estado para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos. ¿Verdad? Entonces, y eso ya está reconocido en la Constitución y se vuelve a ratificar en una ley ordinaria, como es el Código de Migración. Se reconoce el derecho de las personas extranjeras a obtener la nacionalidad guatemalteca. Entonces, las personas extranjeras en condición jurídicamente suficiente tienen el derecho, ¿verdad?, de obtener la nacionalidad guatemalteca. Pero también, contrario al censo, el Estado tiene la facultad, no la obligación, la facultad de concedérsela. Esa es la otra cara de la moneda. Derecho a la familia también, fíjese. Se reconoce el derecho de la persona extranjera a establecerse en el país con su familia, o bien con el ánimo de formarla o reunificarla dentro del territorio nacional. Entonces la familia es prioridad en el derecho migratorio, ¿verdad? Derecho a la propiedad e inversión. Cualquier persona extranjera, fíjese, persona extranjera, salvo las limitaciones establecidas en la Constitución Política de la República y otras leyes, tienen derecho a obtener propiedades en el territorio, salvo, dice ahí, en la Constitución. ¿Qué dirá nuestra Constitución? ¿Habrá algunas limitaciones? Por ejemplo, dice artículo 123, solo los guatemaltecos de origen o las sociedades cuyos miembros tengan las mismas calidades podrán ser propietarios o poseedores de inmuebles situados en la faja 15 kilómetros, ¿verdad?, de ancho a lo largo de las fronteras. Por eso habla aquí de limitaciones, ¿verdad? Dice, obtener propiedades en otras leyes, tienen derecho a obtener propiedades en el territorio nacional, salvo limitaciones establecidas en la ley. Ya vimos pues que la propia Constitución tiene prohibición para que los extranjeros posean bienes, ¿verdad?, en la faja de los 15 kilómetros de las fronteras. Derecho al trabajo, fíjense. Toda persona extranjera tiene derecho al trabajo conforme lo establece este código, etcétera. También se le reconoce el derecho al trabajo. Derecho a la educación. Estos son derechos sociales, como ustedes se han dado cuenta, sociales. Toda persona extranjera tiene derecho a la educación dentro del sistema educativo nacional y el sistema de educación superior. El artículo 8, ahí nos establece la idea de un código abierto, el Código de Migración. ¿Por qué? Porque nos presenta una situación en la cual no podemos ver sus límites, ¿verdad?, y que incluso desborda, ¿verdad?, el cuerpo propio de este código. Y dice el artículo 8, derechos inherentes a la persona. Los derechos y garantías que otorgan las leyes del país y los convenios y tratados internacionales ratificados por Guatemala, aunque no figuren de forma expresa en el presente código, se consideran incorporados. ¿Cuántos? No sabemos. ¿Y en el futuro? Entonces eso no se le puede cerrar, no hay un cierre, ¿verdad?, sino que puede ampliarse, al contrario, puede ampliarse. No discriminación. Las personas migrantes deben ser igualmente tratadas igualitariamente y no pueden ser discriminadas por motivos de sexo, orientación sexual, raza, color, idioma, religión, convicción, opinión política, etcétera, ¿verdad? Ponen una causa, bueno, que hubiera sido más económico haber puesto eso, ¿verdad? Ya se entiende que ninguna causa, ¿verdad?, no justificada. Pero ahora ustedes que por cuestiones de salud sí se puede, ¿verdad?
Derecho de protección del Estado. El Estado de Guatemala sin discriminación. Derechos y condiciones. ¿Qué derechos y condiciones se reconocen? Derecho de protección del Estado. En el artículo 10, ¿verdad? En el artículo 11, derecho a los niños, niñas o adolescentes migrantes no acompañados o separados de sus familias. Derechos hacia ellos. 12. Protección contra la violencia, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Derechos y condiciones especiales. Ese capítulo. Maternidad y salud sexual. Y habla aquí, la mujer migrante con o sin documento de identificación para estar en el país tiene derecho en plena igualdad a los guatemaltecos a acceder a servicios públicos de salud sexual y reproductiva, etc. Pues entonces dice la mujer migrante con o sin documento de identificación para estar en el país tiene derecho en plena igualdad a guatemaltecos a acceder a servicios públicos de salud reproductiva. Pero ¿qué dice el artículo 50? Son cuestiones que hay que ver en esta situación, ¿verdad? Sanción, dice. El no contar con documento de identidad y de viaje o no haber cumplido requisitos administrativos de ingreso, estancia o tránsito en el país no justifica la imposición de sanción penal, pero está obligado a pagar los gastos administrativos ocasionados de conformidad con lo que establece el reglamento y serán retornados al país de procedencia. Aquí dice, no importa que no tenga, ¿verdad? Personas adultas mayores, otro, ¿verdad? Familia, derecho al abrigo y cuidado temporal, derecho a la información y documentación, ¿y cuántos derechos se conoce? Esclavitud o servidumbre, no esclavitud ni servidumbre, se lo ha puesto, ¿verdad? Pero voy a aclarar sobre la esclavitud y servidumbre, a la cual no se puede someter, ¿verdad? Nadie aquí en nuestro país. Derecho a la comunicación y contacto familiares, es importantísimo, ¿verdad ustedes? A la comunicación y contacto familiar. Derecho a ser retornado al país de origen de procedencia. Ahora habíamos hablado sobre la nacionalidad que posibilita la repatriación. Aquí ya se está retornando, ¿verdad? Entonces ya en el otro capítulo, ¿verdad? Ya pasamos a lo que es el derecho laboral, propiamente dicho, en el campo de la migración, ¿verdad? El derecho de migración. Y hablo sobre el derecho a los trabajadores migrantes y sus familias. Acuérdense que antes solo se le reconocían derechos al trabajador. Incluso en el campo, no sé si todavía utilicen esa modalidad que va el señor, por ejemplo, en la corta de café o caña, ¿verdad? Pero para abundar lleva a sus hijos que hay oportunidad de trabajar, ¿verdad? Pero son niños todavía, pero ya crecidos, ¿verdad? De unos 14, 15 años para adelante ya manejan machete. Por ejemplo, la zafra y todo, ¿verdad? O café. Muchas veces, no siempre, aunque ignoro dónde, pero muchas veces solo contratan al señor, al papá. Y los hijos y la esposa le ayudan a llenar el costal, que es el que vale, ¿verdad? Pero a la hora de la hora, los hijos y la señora no tienen ninguna protección. Ninguna. Solo el señor, ¿verdad? Solo el contratado. Eso es lo que se trata, pues, con esas cuestiones, ¿verdad? Los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias. Eso sí también es importante, ¿verdad? Reconocimiento. El Estado de Guatemala garantiza a toda persona trabajadora migrante y sus familias los derechos reconocidos en la Constitución Política de la República, la legislación nacional y el derecho internacional debidamente reconocido en nuestro país. O sea, en principio, están bien protegidos, ¿verdad? Indubio pro operario, fíjense, hablando del derecho laboral, indubio pro operario. Toda interpretación o alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales, aquí estamos hablando de norma ordinaria, norma reglamentaria
y normas individualizadas. ¿Se dan cuenta cómo va inmersa aquí la pirámide de Kelsen, ¿verdad? Toda interpretación o alcance de las disposiciones legales, ahí acá hablando de disposición ordinaria, reglamentaria, de otra jerarquía inferior, o contractuales, estamos hablando de normas individualizadas, en materia de trabajadores migrantes. De igual forma que los guatemaltecos se interpretarán en sentido más favorable, ¿para quién? Para los trabajadores. ¿Se dan cuenta? Y eso es muy importante, ¿verdad? Tenerlo en cuenta a la hora de aplicarse esta ley, ¿verdad? Entonces ven que bien. Entonces después nos habla de derechos mínimos. Son derechos sociales, ¿no? Derechos sociales mínimos, ¿no? Derechos de la segunda generación, ¿verdad? Ustedes que ya vieron derechos humanos, ¿no? Derechos de la segunda generación, los derechos sociales, ¿no? Entre la educación, la salud, ¿verdad? El trabajo. Son derechos sociales mínimos que fundamentan la legislación laboral específica para los trabajadores migrantes y la actuación de las entidades administrativas del Estado y los habitantes. A. Libertad de elección en el trabajo y condiciones económicas. B. La remuneración equitativa, ¿verdad? Vamos a ver solo el encabezamiento, habla más, ¿verdad? Dice más, pero quedémonos ahí. La remuneración equitativa. Inembargabilidad del salario en los casos que ha determinado el derecho laboral, ¿verdad? Que no se embarga. El respeto a las jornadas de trabajo, vacaciones, licencia, indemnización, etc. Pago de prestaciones extraordinarias conforme a la legislación. Derecho de las mujeres trabajadoras migrantes a la protección especial para su condición de maternidad. Estos son pues derechos mínimos, ¿verdad? Sociales. La prohibición de ocupar niños, niñas o adolescentes en trabajos, salvo lo establecido como excepción conforme el derecho nacional e internacional. Cuando son acordes a su condición física, a su edad, que no corran peligro, ¿verdad? Otorgamiento de beneficios económicos para la familia cuando suceda la muerte. Imagínense. De acuerdo establecido para cada caso conforme a la legislación nacional. Por lo menos para la familia, ¿verdad? Esos son derechos sociales mínimos. Pero también el artículo 24 nos habla del seguro social y el IX. La persona migrante, trabajadora y sus familias, beneficiarios y sus familiares beneficiarios, tienen derecho a obtener los servicios y beneficios del IX, ¿verdad? En guatemalteco. Para efecto, deben ser inscritos y deben aportar las cuotas. O sea, hay obligaciones, no es nada más, no es automático, ¿verdad? Hay obligaciones. Clases pasivas también. Las personas migrantes trabajadoras que desarrollen su trabajo para las dependencias del Estado, incluyendo las autónomas o desrealizadas, tienen derecho a realizar aportaciones conforme a ley, de clases pasivas. Categoría de trabajadores, esto también es importante. El Código Migratorio reconoce tres categorías, ¿verdad?, de trabajador migratorio. Conoce tres categorías de trabajadores migratorios. Trabajadores transfronterizos e itinerantes. Esa es una. Es una y son dos clases, fíjense. Trabajadores transfronterizos e itinerantes. ¿Qué es un trabajador transfronterizo? Aquella persona que reside en territorio de un estado vecino, interesante, ¿verdad?, al que regresa al final de la jornada diaria de trabajo, o por lo menos una vez a la semana. Asimismo, existen los trabajadores itinerantes. Son los que realizan la misma actividad y que transitan entre Guatemala y Belice.
¿verdad? Esos son itinerantes. Esos son los trabajadores transfronterizos e itinerantes. Pero también están los trabajadores de temporada, ¿verdad? Trabajadores de temporada. Persona cuya actividad dependen de las condiciones de la estación propia del año. Y por la naturaleza del trabajo solo se realiza durante un tiempo determinado del año. La zafra, el ejemplo más claro, ¿verdad ustedes? La zafra. Solo es un tiempo. Y también está el trabajador, consultor, asesor o técnico especializado. Persona que realiza sus actividades por un periodo no mayor de 365 días y que sean requeridos por el contratante específicamente como consultor, como asesor o como técnico especializado y que no requieren de solicitar una residencia permanente. Por eso solo un año, ¿verdad? Y es el trabajador por cuenta propia. Todo trabajador que realiza actividades comerciales e industriales por su propia cuenta o con sus familias y que tiene autorización para realizar actividades remuneradas dentro del territorio nacional. Todos esos tienen que estar autorizados, ¿verdad? No puede solo empezar porque sí, ¿verdad? Necesitan agotar un procedimiento, agotar un cúmulo de exigencias normativas para poder realizar estas situaciones. El Instituto Guatemalteco de Migración podrá sugerir la ampliación de las categorías y proponer la reglamentación de las condiciones cuando las circunstancias lo ameriten. Miren qué importante es, por ejemplo, por su redacción, ¿verdad? El Instituto Guatemalteco de Migración podrá sugerir la ampliación de las categorías. ¿Por qué no las amplía el instituto? A ver, ¿quién me responde esto? Dice al final del artículo 26, el Instituto Guatemalteco de Migración podrá sugerir la ampliación de las categorías. Licenciado, es mi opinión que no las amplía directamente al instituto porque estas están establecidas en la norma por el Congreso de la República y tendría que ser el Congreso mismo el que haga el cambio. Correcto, así es, compañera, porque es ley ordinaria. Fíjense que si el Instituto Guatemalteco de Migración ampliara, ¿verdad?, estaría legislando ordinariamente y estaría violando la ley porque la potestad legislativa ordinaria del Estado es exclusiva del Congreso de la República, ¿verdad?, de su poder legislativo. Gracias, se estaría compañero extralimitando en sus funciones. Así es. No puede legislar ordinariamente, pues solo porque es una actividad que le compete única y exclusivamente al Congreso de la República, ¿verdad? La legislación ordinaria. Y esta es legislación ordinaria, el Código Migratorio. Entonces no puede, ¿verdad?, ampliar o subsanar, por decirles algo, alguna falencia que tuviera este código, ¿verdad? No puede. Entonces por eso ponen sugerir la ampliación. ¿A quién le va a sugerir? Al Congreso de la República. Al Congreso de la República, correcto, pues solo ellos pueden legislar en esta jerarquía legislativa. Pero dice, además, y proponer la reglamentación de las condiciones, ¿verdad? Ahí ya, porque ¿quién reglamenta? Ya el reglamento es una jerarquía inferior a la ordinaria. Ya el Poder Ejecutivo sí puede emitir reglamentos, por eso sí proponer la reglamentación, ¿verdad?, porque ya pueden reglamentar, ¿verdad?, en el Ejecutivo, a través del Ejecutivo, ¿verdad? Como ven, que está la reacción sí está correcta. Eso es bueno que ustedes pongan atención a esto y se hagan esas preguntas, ¿verdad? ¿Por qué se redactó de esa forma? Pues ya vimos por qué, ¿no? Tiene su razón de ser. Familiares y acompañantes. Los familiares consanguíneos dentro del grado de ley que dependan del trabajador migrante pueden establecerse en el país durante el tiempo que duren las actividades laborales del trabajador migrante.
Asimismo, el cónyuge o la persona conviviente del trabajador migrante, ¿verdad? Todos ellos pueden estar en el país, ¿verdad? Si bien tienen una persona que está trabajando por ellos. En todos los casos se extenderán las autorizaciones correspondientes y se gestionará conforme a este código y la legislación nacional. Los familiares o acompañantes a cargo del trabajador migrante pueden, fíjense, pueden desempeñar actividades de trabajo. Quiere decir que también ellos, ¿verdad? En un momento determinado, si se les presenta una oportunidad, pueden también realizar cuestiones laborales. No están condenados únicamente a esperar, ¿va? Y estar, por ejemplo, en casa o en donde sea, esperando que llegue la persona que labora, ¿va? Por ellos aquí en Guatemala, sino que también ellos pueden en un momento determinado aportar también, ¿verdad? Al grupo familiar a través de su trabajo. Obteniendo por tanto, una categoría de trabajador migrante, ¿va? Entonces, cuando ya consigue trabajo, ya no es un familiar del trabajador migrante. Ahora ya es un trabajador migrante. Aquí cambia de estatus migratorio. ¿Bueno? Una categoría, ya que una categoría. Información con sus representantes en el país, identidad cultural y religiosa. Los representantes diplomáticos con sedes en Guatemala pueden proveer entre sus connacionales, trabajadores en el país, las actividades culturales y religiosas propias de sus países. Aquí ha habido, ¿verdad? Incluso, bueno, todo a nivel centroamericano, pues estamos casi en lo mismo, ¿verdad? Pero también hay otros países que celebran, ¿verdad? Sus fiestas, sus actividades religiosas, culturales, cívicas, ¿verdad? Aquí en el país hay derecho a ello. Ingresos y egresos. Los trabajadores migrantes y sus familias o acompañantes durante su estadía como trabajadores pueden ingresar y egresar del país las veces que sean necesarias. No hay un límite. No hay un límite, ¿verdad? Bueno, todas las veces que consideren necesario, ellos van a movilizarse en nuestro país hacia otro país diferente, ¿verdad? Entonces, como ven ahí, sí, su lema. A ver, su lema Moscoso. Se me empachó la manita, perdón. Okay. No se preocupe. Bueno, entonces ven, es muy dinámico, ustedes se han dado cuenta, es dinámico, esta cuestión del derecho migratorio es demasiado dinámico y cómo va respondiendo a situaciones de hecho que se presentan con el migrante y que se extienden hasta su familia, ¿verdad? ¿Qué es lo importante? La protección de la persona, ¿verdad? La protección de la persona. Bienes y propiedades. Los trabajadores migratorios y sus familiares o acompañantes que adquieren bienes, propiedades en el país, serán propietarios de los mismos. Ya vimos que aquí se les reconoce el derecho a, ¿verdad?, a adquirir propiedades. Salvo, dice, salvo limitaciones señaladas en nuestra propia ley, ¿verdad? Dice el artículo 5. Ya en el artículo 31 ya nos dice, ¿verdad? Usted adquirió. Y continúa reconociendo el derecho de los extranjeros de adquirir bienes, con las limitaciones o algunas que ya sabemos, ¿verdad? Los trabajadores migratorios o sus familias o acompañantes que adquieran bienes o propiedades en el país serán propietarios de los mismos, aún cuando ya no realicen actividades remuneradas en el país, porque es diferente, ¿verdad? El trabajo al estatuto real, ¿verdad? Y pueden disponer de ellos conforme a los intereses y en el marco de la legislación nacional vigente. Pueden venderlos, pueden arrendarlos, donarlos,
Cuando un trabajador migratorio sea detenido o condenado por la comisión de delito o falta, no pierde los derechos sobre sus bienes, obviamente. Ahora la propiedad no se extingue. La propiedad, cuando se extingue, la propiedad. Nosotros ya lo sabemos. Pero por cárcel, ¿verdad? No puede haber. Por la comisión de un delito, estamos en el derecho penal y en el derecho civil, dos ramas del derecho totalmente diferentes, ¿verdad? Siempre y cuando estén legalmente adquiridas, ¿verdad? Salvo que conforme a nuestra legislación se encuentren sujetos a extinción de dominio o decomiso, pues esa es otra cuestión, ¿verdad? Extinción de dominio o decomiso. Eso le ha pasado incluso hasta a nacionales, ¿verdad? Que se han dedicado al narcotráfico, ¿verdad? Estas personas que obviamente se han sufrido la extinción de dominio de sus bienes. Transferencia de bienes y dineros. Los trabajadores migratorios y sus familiares, cuando hayan terminado el periodo de estancia en Guatemala, tienen derecho a llevarse con ellos los títulos o bienes de su propiedad legal y legítimamente adquiridos. Pueden llevarse sus, como dice la gente, sus escrituras, ¿verdad? Y a realizar las transferencias de dinero conforme a los procedimientos bancarios autorizados. Ahora, esas transferencias de dinero son al instante ustedes. Llega al mismo tiempo de aquí a México que de aquí a España. No hay ningún problema, las transferencias son vertiginosas, ¿verdad? De igual forma pueden ingresar al país sus bienes y transferir el dinero de cuentas de otros países para cuentas debidamente acreditadas en el sistema bancario guatemalteco. Pueden tener su dinero y depositarlo pues en los sistemas bancarios nacionales. Las limitaciones de derechos son en relación a la salud, la existencia de procesos judiciales que impiden el egreso de dichos bienes o dineros, o por procedimiento de extinción de dominio. Ningún funcionario puede gravar o limitar este derecho por fuera de lo que se establece, ¿verdad? Que se garantiza con la ley, pues, toda esa situación. Solicitudes para ejercicio de derechos de votación. Las sedes diplomáticas acreditadas en Guatemala cuyos países reconozcan el derecho de voto de sus connacionales fuera de su territorio pueden solicitar mediante las autoridades de gobierno o por medio de ministerios exteriores colaboración al Instituto Guatemalteco de Migración y el apoyo necesario para contar con el listado de personas residentes de su nacionalidad. Como ven, aquí estamos hablando de solicitud para ejercicio del derecho de votación, pero eso no quiere decir, que quede muy claro, que están adquiriendo derechos políticos en Guatemala. No. Los derechos políticos los están ejerciendo para su país. Ustedes han visto, y se mira bastante, ¿va? Cuando son las elecciones en los Estados Unidos de América. ¿Quiénes ejercen el derecho de voto? Los estadounidenses, ¿verdad? Y van a la sede de la embajada. Ahí van a votar. De eso están hablando, ¿verdad? Del derecho, de los derechos políticos con relación a su país, no con relación al nuestro, ¿verdad? Con relación a su país, ¿verdad? No con relación al nuestro. Que quede claro, entonces aquí no están adquiriendo derechos políticos, sino que simplemente son derechos políticos con relación a su país. Derecho a cooperativa. Los trabajadores migrantes o sus familiares o acompañantes podrán ser miembros de cooperativas, ¿verdad? Etcétera. Cuestiones importantes, ¿verdad? Impuestos. Los trabajadores migrantes están sujetos al pago de impuestos y tasas. ¿Qué clase de norma estamos viendo aquí de la derecho internacional privado? Normas de carácter territorial o de orden público internacional. Los impuestos obligan por igual a todos, no importando su nacionalidad, siempre y cuando, ¿verdad?, se active el hecho generador, el mismo. Por ejemplo, los extranjeros, cuando compran en Guatemala, están pagando IVA también, ¿eh? Están pagando IVA. Entonces, pero aquí estamos hablando de trabajadores, ¿verdad? Los trabajadores migrantes están sujetos al pago de impuestos, tasas, arbitrios, multas establecidas de forma general y específica en la legislación, ¿verdad?
no se pueden ni sustraer de ello, ¿verdad? Y las exoneraciones, exenciones, etcétera. Renuncias o despidos. Los empleadores de trabajadores migrantes con autorización vigente en el país deberán informar al Instituto Guatemalteco de Migración en los casos que sus empleados extranjeros sean despedidos o hayan renunciado, pudiendo exigir el trabajador migrante el pago de sus prestaciones conforme al derecho laboral vigente. Esta es otra obligación, si se dan cuenta, cuando es un extranjero el trabajador, que el patrono está obligado a dar un aviso al Instituto Guatemalteco de Migración al terminar la relación laboral. Todos los trabajadores migrantes tienen el derecho de acceder a las autoridades administrativas y a los tribunales laborales del país y accionar conforme a las leyes nacionales. Ahora, ¿qué principio está ahí? Miren todos los principios que hemos visto. Ya vimos el locus regin actum, ya vimos el lex rei citae, lex rei citae. Y ahora, ¿qué otro principio vimos? Ahí estamos viendo ahorita. ¿Qué otro principio estamos viendo? Acá. El ex puri. Muy bien, así es. Exactamente. Abuelicito, sí. Lex fori. Ven cómo vamos encontrando en nuestras bases que vimos al principio, las vamos viendo en forma transversal en el desarrollo del curso. Aquí hemos encontrado muchas cuestiones que nos sirvieron de base, ¿verdad? Y las vamos encontrando aquí ya en forma ya vivida, ¿no? Porque en el artículo 5 tenemos el principio lex rei citae, ¿verdad? Cualquier persona extranjera, salvo limitaciones establecidas en la Constitución Política de la República de Leyes, tiene derecho a obtener propiedades, ¿verdad? Salvo ley de la situación del bien, ¿verdad? Ley de la situación del bien. En otra parte de lectura de vimos también el principio locus regit actum, que dice que los situaciones realizadas fuera de la República de Guatemala que estén hechas conforme a la ley de ese lugar son reconocidos acá, ¿verdad? Creo que la vimos en el... Vamos a ver. Uno con... Matrimonio celebrado fuera de la República, artículo 86, ¿verdad? Del Código Civil. El matrimonio celebrado fuera del territorio nacional, en la forma y con los requisitos que en el lugar de su celebración establezcan las leyes, produce todos sus efectos en la República. Claramente está refiriéndose al principio locus regit actum, ¿vale? Aquí en el Código Civil. En el Código Civil. ¿Verdad? Entonces, y últimamente pues vimos lo que era el lex fori, ¿verdad? Todos los trabajadores migrantes tienen derecho de acceder a las autoridades administrativas, ¿vale? El artículo 29 de la Constitución Política, y a los tribunales laborales del país y accionar conforme las leyes. Accionar conforme las leyes. Aquí ven, es el principio lex fori. Ven cómo vamos localizando los principios que vimos al principio de forma así general. Dijeron, bueno, como ven, sí tienen aplicación práctica, ¿verdad? En la lectura de nuestra legislación vamos encontrando esos principios. El artículo 37, parte final, dice, y accionar conforme a las leyes nacionales vigentes
conforme a la ley, lex ori. Derecho a las personas víctimas de trata. Son derechos a las personas migrantes víctimas de trata de personas, además de los regulados en el artículo 2 de la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, decreto 9-2019 del Congreso de la República, acceder a los recursos de asistencia disponibles, ¿verdad? A no ser sometidos a careos, a que las medidas de protección de derechos aplicables no impliquen privación de su libertad, a prestar testimonio en condiciones especiales de protección y cuidado. Los derechos enunciados en este artículo son integrales, irrenunciables, indivisibles. Esto le da todavía más, ¿verdad?, fuerza a estas disposiciones. Hogar de protección y abrigo. Aquí nos habla sobre, ¿verdad?, los hogares de protección y abrigo y los programas especializados en atención integral para personas migrantes víctimas adultas de violencia sexual, explotación y trata de personas están a cargo de la Secretaría de Violencia Sexual, Explotación y Trata, y los servicios de asistencia están a cargo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el Ministerio de Desarrollo Social, conforme sus competencias. Atenderán en coordinación con la Subdirección de Atención y Protección de Derechos Fundamentales de los Migrantes y las demás entidades. ¿Ven? Multiinstitucional, ¿verdad? Controles migratorios, artículo 40. Para el efectivo control migratorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 14 de la Ley contra la Violencia Sexual y Explotación y Trata de Personas, el Instituto Guatemalteco de Migración, el Ministerio de Gobernación y el Ministerio Público deberán emitir los protocolos y disposiciones conjuntas. Fíjense, esa es una cuestión bastante delicada y muy amplia. Todas las disposiciones que sean emitidas deben ser conforme al respeto a los derechos humanos. Esa es la base. ¿Por qué? Porque son el mínimo, ¿verdad? Ya vimos nosotros que lo mínimo e inmediato que tiene cada persona en el mundo son los derechos contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿verdad? Y aquí se vuelve a ratificar. Asimismo, se dispondrá el informar a la víctima sobre el sistema de protección y atención que se le puede brindar, y si fuere niña, niño, niña o adolescente, se le comunicará a la Procuraduría General de la Nación para el inicio del proceso de protección. Entonces, a nivel migratorio hay un proceso de protección, ¿verdad? Repatriación de migrantes víctimas, ¿eh? Repatriación. Aquí ya vimos la importancia de la nacionalidad. ¿Se acuerdan? De la nacionalidad, una de sus características es que posibilita la repatriación. Una persona sin nacionalidad no se puede repatriar a ningún lado. Entonces, seguimos pues encontrando figuras que hemos visto anteriormente y en su aplicación práctica, ¿verdad? Ya el capítulo 5 se refiere a figuras muy importantes como el refugio, asilo, ¿verdad? Refugio y asilo. Aquí no dice que es un refugiado, que es un asilado. Eso está en otra ley y la vamos a ver después. Aquí solo nos dice su situación migratoria, la cuestión de carácter puramente migratorio. Pero no dice quién es, ¿verdad? Refugio, dice, las personas extranjeras pueden solicitar refugio al Estado de Guatemala al momento de su ingreso al país en un puesto migratorio oficial, que es el que deben ingresar de forma legal. El procedimiento para el reconocimiento del estatuto de refugiado será dispuesto en el reglamento respectivo, vea con la buena. Asilo. El asilo ya lo tenemos también en la Constitución Política de la República, ¿verdad ustedes? Y como ven, una ley ordinaria también nos habla del asilo. La Constitución Política de la República nos dice: Guatemala reconoce el derecho de asilo y lo otorga de acuerdo con las prácticas internacionales.
¿verdad? Y de las prácticas internacionales. ¿Y qué nos dice el Código de Migración? Guatemala podrá otorgar asilo siendo su otorgamiento de carácter discrecional. Es decir, que la solicitud de asilo no obliga al Estado. Acciona, ¿verdad?, su potestad, pero no lo obliga. Entonces dice que aquí es clarísimo decir, en su otorgamiento del asilo es de carácter discrecional por parte del Estado de Guatemala, de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala. Refugio. El reconocimiento del Estatuto de Refugiado conlleva para personas refugiadas el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes previstos en la Constitución. Como ven, aquí continúan y ratifican lo que estamos diciendo, ¿verdad? Cúmulo de derechos y obligaciones. Eso nos está diciendo. Miren, el reconocimiento del Estatuto de Refugiado conlleva para la persona, ¿verdad?, el ejercicio de derechos. ¿Cuáles? En su calidad de refugiado. Y el cumplimiento de deberes. ¿Cuáles? Los que tiene en calidad de refugiado. Condición jurídica de los extranjeros. ¿Se dan cuenta cómo se aclara acá, verdad? Dice, y previsto en la Constitución Política de la República, instrumentos internacionales y demás leyes del país, quedando sometidos a la jurisdicción y competencia del Estado guatemalteco. El procedimiento para solicitar, obtener y denegar el estatuto de refugiado será establecido en el reglamento con la legislación vigente y los tratados internacionales. No devolución. Si se deniega el reconocimiento de estatuto de refugiado o asilado, aquí vamos a hablar de las dos figuras, la persona no podrá ser devuelta al país donde exista razón fundada de poner en grave peligro su vida, su integridad física y su libertad. 3 valores fundamentales en el ámbito internacional, ¿verdad? La vida, la integridad física y la libertad. Y todos estos valores deben ser protegidos, no solo acá, sino en toda la gama de situaciones migratorias. El Estado de Guatemala, previo a la devolución garantizada que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, ha sido puesta en conocimiento de la situación de la persona. No se otorga el estatuto de refugiado que ha cometido un delito contra la paz, ¿verdad? Un delito de guerra, un delito contra la humanidad, a ellos no se les puede dar. No se les puede otorgar, ¿verdad? Que ha cometido un delito particularmente grave fuera del país de refugio antes de ser admitida, ¿verdad? O sea, su conducta cuenta mucho. Y que sea culpable de actos contrarios a las finalidades y los principios de las Naciones Unidas, plasmados en tratados y convenios internacionales. Entonces también está el estatus de residente temporal a niños, niñas y adolescentes y adultos reconocidos con el estatuto de refugiado o asilado. Y aquí, ¿verdad?, nos viene a decir la situación. Sanción, dice, artículo 50, el no contar con documento de identidad y de viaje o no haber cumplido los requisitos administrativos de ingreso, estancia o tránsito dentro del país no justifica la imposición de sanción penal, pero está obligado a pagar los gastos administrativos ocasionados de conformidad con lo que establece el reglamento y serán retornados al país de procedencia. Pero antes, como bien ya hablamos de la materia de maternidad, dice, no importa, dice, que no tenga documento de identificación. Entonces, digo que solo en ese caso, diría yo, hay una excepción. El solicitante de reconocimiento del estatuto, el solicitante de reconocimiento del estatuto de refugiado, el solicitante de asilo político y asilo político bajo la figura de asilo territorial,
que ha ingresado al territorio de forma regular gozará de todos los derechos y obligaciones enunciados, bueno, todos, ¿verdad?, en igualdad de condiciones. Confidencialidad, identidad y asistencia humanitaria. El Estado de Guatemala puede facilitar a las entidades nacionales e internacionales que proveen asistencia humanitaria, bueno, para los migrantes, ¿verdad? De ahí viene lo que es el derecho migratorio. Derecho migratorio dice, ¿qué regula el derecho migratorio guatemalteco? ¿Qué regula? Dice, la libertad de las personas. Eso es importante, la libertad de las personas. Pero libertad respecto a qué? De entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional. Eso es lo que regula el derecho migratorio, ¿verdad? La libertad de las personas, de la libre locomoción, ¿verdad? Esa libre locomoción implica, ¿verdad?, poder entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional. Eso es lo que regula, ¿verdad? De acuerdo con los derechos fundamentales de las personas reconocidas en la Constitución Política de la República, la legislación nacional y los instrumentos internacionales. Como ven, es muy amplio, ¿verdad? ¿Qué finalidad tiene? Ya vimos qué regula el derecho migratorio. Ahora, ¿cuál es su finalidad? ¿Por qué lo regula? ¿Verdad? Su finalidad es garantizar. Allá era regular la libertad. Aquí es garantizar el derecho a migrar. Mediante disposiciones que se emiten. Aquí es garantizar ese derecho, que se lleve a cabo, que lo ejercite, ¿verdad? Interpretación. Las normas migratorias se interpretarán en favor de los derechos de las personas migrantes. Podríamos llamarle indubio pro migrante, ¿verdad? Indubio pro migrante. Pero puede haber limitación también, ¿verdad? Se limita el derecho a migrar únicamente en los casos que dispongan el presente código y sus reglamentos. De igual forma, cuando median disposiciones de salud, ¿verdad? El COVID, la viruela del mono, el ébola, todos estos sí facultan al Estado, incluso exigen al Estado, ¿verdad?, limitar ese derecho. Seguridad, ¿verdad? Terroristas, integrantes de crimen organizado, ¿verdad? Todo eso pues, no, es muy complicado. La seguridad, orden público, alguna cuestión que nos altere el orden público, seguridad de las personas y por orden o sentencia judicial tampoco, ¿verdad? Todas estas cuestiones son principios. Por último, los principios. Son principios que rigen la actuación del Instituto Guatemalteco de Migración los siguientes. ¿Qué principios? En el artículo 60. Dice, principios, ¿verdad?, de la actuación del Instituto Guatemalteco de Migración. La legalidad, la integridad, la probidad, no discriminación, debida diligencia, protección de la persona, reunificación familiar, confidencialidad, profesionalización y debido proceso. Con debida diligencia y debido proceso no son lo mismo. ¿Cuál será su diferencia? Son cuestiones importantes, ¿verdad? Todo esto tiene que ser analizado, tiene que ser investigado, ¿verdad? Ustedes que deben tener la curiosidad para ello, ¿verdad? Bien, compañeros, por el momento quedémonos acá. Si no hay alguna duda, les agradecería yo el favor de su atención y nos miramos, si Dios lo permite, el próximo martes. Gracias, licenciado. Feliz noche. Jóvenes. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado, y que tenga un lindo fin de semana. Igualmente, se cuidan. Feliz fin de semana, jóvenes. Me despido.